John Hurley Flavel, nacido el 9 de agosto de 1928 en Rockland, Massachusetts, es un psicólogo del desarrollo de nacionalidad estadounidense que se especializó en el desarrollo cognitivo de los niños. Después de servir en el ejército de Estados Unidos durante 2 años, entre 1945 y 1947, John Flavel se matriculó en la Universidad del Noreste, donde obtuvo su título en psicología, tras lo cual fue admitido en el programa de psicología clínica en la Universidad de Clark y en la Universidad de Harvard, obteniendo su maestría en la primera de estas hacia el año de 1952 y su doctorado en 1955. A través del descubrimiento de nuevos fenómenos del desarrollo y el análisis de las teorías de Jean Piaget, Flavel cambió el rumbo de la psicología del desarrollo en Estados Unidos. Entre 1955 a 1956, Flavel trabajó como psicólogo clínico en el Hospital Fort Lyon VA, en Colorado, y después de salir de esta institución aceptó un puesto en la Universidad de Rochester de Nueva York, como asociado clínico y luego como profesor asistente en psicología. En 1965, Flavel fue invitado a ser profesor de tiempo completo en el Instituto de Desarrollo Infantil de la Universidad de Minnesota, y pasados 10 años desde entonces se integra al cuerpo docente de la Universidad de Stanford en 1976. En 1979, John Hurley Flavel presenta su concepto de lo que vino a denominar como metacognición, tal vez su aportación teórica más relevante. Posteriormente fue reconocido con un premio de contribuciones científicas distinguidas de la Sociedad Americana de Psicología en 1984 y fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1994. Actualmente es profesor emérito de Psicología del Desarrollo en Stanford. La metacognición. La etimología de este neologismo nos remonta, respectivamente, al griego y al latín, y su significado literal, dada la conjunción de los vocablos meta y cognicio, vendría a representar aquello que está más allá del conocimiento o del conocer. Por otra parte, el término es introducido en la ciencia moderna por John Flavel y, en palabras de Brown, refiere al conocimiento y regulación al control consciente y deliberado de la actividad cognoscitiva. El antecedente teórico directo de la metacognición, desde una perspectiva amplia, es el cognitivismo, pero más concretamente los planteamientos de Flavel se deben de la epistemología genética de Piaget y de la escuela sociohistórica cultural iniciada por Vygotsky. De esta manera, el pensador analizado trabaja la temática a partir de las aportaciones de Piaget respecto a las nociones de toma de conciencia, abstracción y autorregulación, entendiéndose la conciencia como un proceso de conceptualización constructiva y la abstracción como la capacidad que el sujeto posee para poder extraer información del medio y representarla a través de sus propios esquemas mentales. Una explicación que nos refiere a una serie de procesos integrados respecto de los cuales la autorregulación, comprendida como la equilibración dinámica expresada a través de mecanismos compensatorios, representa la focalización propia al estudio de la metacognición a partir de la obra pionera de Piaget, el matiz característicamente metacognitivo implícito en sus postulados. Por su parte, como derivado de la diferenciación formulada por Vygotsky entre funciones psicológicas elementales e inferiores es que, más adelante, se concibe la relación y diferenciación entre cognición y metacognición, a la vez que el autor ruso aporta la teoría de Flavel con su particular visión del proceso gradual de internalización, la vinculación con el medio que se extraña en Piaget, es decir, la comprensión de la mediación social que radica en la relación de dependencia entre el niño y su entorno adulto. Aportes de Flavel a la metacognición. Como ya hemos indicado, la formulación del término metacognición se la debemos, en principio, al propio Flavel, quien a comienzos de la década de los 70 teorizó al respecto en función de sus investigaciones acerca del desarrollo de los procesos de memoria. De forma que en sus primeros estudios este autor se abocó a mostrar que el desarrollo infantil incluía un proceso de mejora continua de sus capacidades y conocimientos en relación a tareas memorísticas, lo que, por ejemplo, se evidencia en el cómo los niños mejoran, con la edad, la capacidad que tienen para estimar en forma correcta cuántos elementos sobre algún tema en específico podrán recordar, de la misma manera que mejoran con la edad su capacidad para controlar el tiempo en cuanto a este esfuerzo. Basándose en estos y otros estudios, Flavel dividió la metacognición en dos procesos: el conocimiento sobre los propios procesos cognitivos y la regulación de ellos por parte del individuo, una distinción que se ha visto consolidada por los estudios actuales sobre este tema. Con todo,
Flavell significa la metacognición como la cognición acerca de la cognición y establece que el desarrollo de habilidades metacognitivas desempeña un papel importantísimo en muchos tipos de actividades que involucran una serie de procesos mentales, tales como la persuasión oral, la comprensión lectora, la recepción, la atención, la solución de problemas y diversas formas de autocontrol. Un entendimiento que, en todo caso, se fundamenta a partir de la relación que existiría entre cognición y metacognición, refiriendo a los autores a la primera como el desarrollo de la mentalidad humana y a la segunda como el conocimiento y regulación al control consciente y deliberado de la actividad cognitiva, respecto a lo cual cabe mencionar que el desarrollo de la cognición se daría a través de diversos procesos como recordar, procesar información, poner atención y percibir. Discusiones e implicancias. En lo concerniente a los contenidos estudiados a lo largo de este semestre, consideramos que el estudio de la metacognición representa una clara posibilidad de autodesarrollo y un conocimiento en el que se intersecan algunas de las teorías más importantes en el ámbito de la educación. Es por ello que vemos en las estrategias metacognitivas como el cuestionario, la entrevista, el portafolio educativo, el resumen y la lectura metacognitiva, herramientas que tienden a la mejora sustancial de los procesos de enseñanza-aprendizaje, recursos que, en definitiva, no podemos sino apreciar dadas las circunstancias apremiantes que nos afectan en estos tiempos de pandemia, en la medida que su misma esencia programática respecto a las pautas definitorias de lo que es un buen estudio se amoldan notablemente al uso de herramientas digitales que servirían entonces como apoyos altamente didácticos e intuitivos respecto a la lógica que entraña la puesta en escena de las estrategias metacognitivas, adoptando de esta manera las herramientas virtuales optimizadoras de la metacognición como los blogs, wikis, multimedia, chats, clases virtuales, videoconferencias y pizarras digitales interactivas como recursos estratégicos externos respecto a recursos estratégicos internos, ambos altamente sofisticados. Con respecto al tema de la metacognición, por su experiencia en el área y por su estudio académico. Y yo sé que alguna habrá trabajado en algo relacionado a eso. Bueno, la primera pregunta refiere a la metacognición, a lo que es y qué son los procesos metacognitivos o metacognición. Bueno, la metacognición es un proceso en el que los estudiantes se dan como cuenta o se hacen conscientes de que ellos están teniendo como un proceso de aprendizaje. Claro. Sí, bajo mi perspectiva es como un proceso de introspección donde el estudiante digamos que aparte de aprender emplea ese aprendizaje para aprender nuevas cosas. Claro, nuevas habilidades. Ya. La siguiente pregunta refiere a su empleo, que ustedes como por ejemplo lo aplicarían en actividades, no sé, en algunas clases, considerando su experiencia tanto académica como laboral. Yo puedo decir que podemos emplearla en actividades, porque estas representan, o sea, estas tienen como objetivo dejar un aprendizaje significativo. Entonces, bajo ese aprendizaje significativo, como dije anteriormente, se aprenden cosas nuevas y es posible avanzar, pero va a ser más complicado si no se aprenden estas cosas. Claro. Igual como él menciona, es importante que se sepa que todas las actividades ayudan a tener procesos metacognitivos, porque depende de cómo el docente o el profesor los enfoque y les como dé a entender de cierto modo a los niños que ellos están aprendiendo y que es un bien para ellos, que no es algo como que el profesor los quiera obligar, sino que es algo que les va a servir como para su vida, para ir como afinando aquellas habilidades que ellos todavía tienen más débiles. Claro, bueno. Ya. Y la tercera pregunta dice, ¿en qué caso creen usted que se debería emplear la metacognición? Sí, que se debería emplear la metacognición, los procesos metacognitivos, como herramienta de aprendizaje. En todos los casos, como en todos los casos educativos debería estar presente, pero ya como en los niños que son más grandes, por así decirlo, porque
cuando están en la etapa de las operaciones concretas, ellos todavía no son capaces como de tener ese razonamiento, por así decirlo. Entonces ellos tienen que pasar ya a esta etapa de las operaciones... Ay, se me olvidó el nombre. Completas. Formales, sí, las formales, perdón, sí, se me olvidó. Pero como en las operaciones formales donde ellos ya son capaces de razonar y de entender el por qué y cómo ellos están aprendiendo. Claro. Ya, la última pregunta refiere a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y cómo creen que estas se pueden relacionar con la metacognición y el aprendizaje metacognitivo? Según yo, para la generación de hoy en día, está diciendo cuando tratan nuevas tecnologías, les resulta más fácil, por ejemplo, saber cómo ellos aprenden. Porque sabemos que en la web hay como diversas fuentes de donde pueden extraer todo lo que necesitan, o ver videos si son más claro, si son más visual auditivos, ver un video, o si son, no sé, o simplemente hacer un mapa y le ponen color, y así, de esta manera ellos saben que así les va a quedar y así van a poder seguir avanzando. Y también como que todas las sirven para que los estudiantes de cierto modo aprendan a tener como la habilidad de ver cuáles son las fuentes confiables y cuáles no, porque existen muchas fuentes, pero no todas son fidedignas o tienen datos duros, por así decirlo, que ayuden a que, por ejemplo, si están haciendo una investigación, ellos realmente aprendan como corresponde y lo que corresponde que tienen que aprender. Como hay sitios en los que de repente la información no es tan verdadera como la que uno esperaría. Igual la idea de que ellos trabajen con las TICs es que aprendan a diferenciar lo bueno de lo malo, de lo que sirve y lo que Y eso no sirve. igual es un modo de razonamiento que termina ayudando Sí. a comprender cómo uno aprende. Sí. Sí, claro. Ya. Bueno, muchas gracias por la entrevista, me resultó muy, muy útil y bueno, gracias por todo. De nada. Vale. Ah. Oh, salió buena. Salió súper salió Ya. buena. Ahora empiezo a grabar.